Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, 4 caminos, 5 destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin paliza. ¿Qué tal? Esto es Final Abierto, la propuesta periodística de Rosario y de la zona, hoy desde acá de Buenos Aires, en la Plaza del Congreso, con el Congreso a mi espalda. Vamos a analizar qué pasó esta última semana, este último domingo, con la elección primaria obligatoria, donde la presidenta Cristina Fernández obtuvo una enorme cantidad de votos, más de 10.500.000 votos. Lo vamos a analizar con un hombre clave en el estudio de este fenómeno del kirchnerismo que toma votos de distintos sectores y que se recompone luego de una situación muy difícil en 2009. Lo vamos a analizar con Artemio López, el titular de la consultora X. Artemio López, aquí en el barrio de Almagro, a 10 minutos de este lugar, nos va a recibir y nos va a ayudar a entender qué pasó y por qué Cristina Fernández obtuvo la elección que obtuvo y qué pasa con la oposición. Acompáñenos, vamos hasta la consultora X de Artemio López. Esto es Final Abierto, no se vaya. Artemio, gracias por estar con Final Abierto, hoy aquí en Buenos Aires, en tu consultora X. Saludos a todos los amigos de Rosario. Bueno, decíamos, me parece para mí muy pertinente poder charlar ahora con vos, pasar a las elecciones, porque vos de algún modo fuiste que fuertemente marcó esta tesis, teoría política, no sé cómo llamarla, respecto de la composición amplia y variada del voto kirchnerista, que en algún momento estuvo en duda en las últimas semanas, en este sentido que se interpretaba que perdía por derecha, etc. Sin embargo, Cristina resuelve eso de un modo espectacular en el último domingo y de algún modo confirma lo de la composición múltiple del voto kirchnerista. Como vos lo venís planteando de hace ya mucho tiempo, me gustaría que despliegue un poco esta idea y cómo lo ves. Sí, de alguna manera estuvo eso en los orígenes ya de la construcción del kirchnerismo, que en términos teóricos, no quiero aburrir con esto, bueno, es una construcción de características populistas, funciona como un atrapalotodo, recorre diversidad de ideologías, diversos sectores sociales, por lo tanto, no era muy difícil imaginar que el escenario electoral de cara a las PASO y eventualmente de cara al 2011 iba a responder a ese patrón histórico. Lo que hubo fue una recomposición clara del electorado original del kirchnerismo, que se consolida a partir del 2005 con el triunfo en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional de Néstor Kirchner y de Cristina en provincia, que fue, digamos, si vos me decís, el hecho electoral anticipatorio mayoritario del patrón del kirchnerismo. Perdón, vos decís ese triunfo 3-1, 4-1 que hace Cristina sobre el Chiche Duhalde en 2005. Ahí ya consolida un espacio muy diverso, ideológicamente muy surtido. Todo el peronismo activo está atrás del kirchnerismo, unifica al peronismo y al mismo tiempo agrega un componente metropolitano de características progresistas, diverso, pero que está subordinado a una construcción mayor, que es una construcción de características populistas y muy fuertemente vinculada al peronismo. Más allá de las zonas metropolitanas, el kirchnerismo es peronismo puro y duro, digamos, de características populistas profundas. Y eso se replicó en las elecciones de las primarias obligatorias, hubo una captación de votos de diversidad ideológica, una recuperación muy fuerte. Por un lado, el voto de segmentos medios, que había en la 125 había optado por formas de oposición, eso se ve en provincia de Buenos Aires, bueno, se ve en Santa Fe, se ve en Córdoba, en todas las provincias fuertemente impactadas por la crisis de la 125, hay una recuperación plena del electorado del Frente para la Victoria, y por otro lado, un componente no menor de la recuperación electoral del Frente para la Victoria son los votos de los segmentos más vulnerables.
O sea, por ejemplo, cuando analizamos el 2009, en el segundo cordón urbano del conurbano bonaerense, el sector más postergado, Tigre, Florencio Varela, los partidos con mayores necesidades. José Cepá. Exactamente, muy similar al Gran Rosario. Ahí el 30% de los votantes dieron su opción para de Narváez. Eso se revirtió rápidamente a través de una herramienta magistral. O sea, que me parece que tiene que tener una centralidad fuerte al analizar el comportamiento electoral de los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, que es la asignación universal. La asignación universal por hijo. Exactamente. El éxito de esa herramienta. La asignación universal hoy transfiere el equivalente a $100 por hogar beneficiario. Eso es el doble de lo que transfiere el plan Bolsa Familia Brasil, por ejemplo. Perdón, $100 decís por hogar, porque quiere decir hogar, no por hijo. Que en cada hogar cae más de una asignación. Claro, porque hay más de un hijo. Imagínate que el hogar promedio en Argentina tiene 3.6 miembros, el hogar pobre 4 y el hogar indigente más de 5. Con lo cual hay por lo menos 2 niños beneficiarios por hogar, teóricamente, incluso muchos más. Eso es lo que transfiere la asignación. Te decía, eso equivale al 0.6% del PBI. El Bolsa Familia, que le permitió, entre otras cosas, a Dilma ganar las elecciones, transfiere el 0.25%. O sea, estamos transfiriendo más del doble. Obviamente eso tuvo efectos electorales muy contundentes. Todas las barriadas, bueno, los barrios del Gran Rosario, los barrios del Gran Buenos Aires, en la zona más postergada, 60%, 55%, 65%. Esa es una de las claves. Y la otra, la recomposición del voto de segmentos medios, sobre todo vinculado a la producción agropecuaria, que había tenido ruido durante la 125, eso quedó bien atrás. Santa Fe en ese sentido expresa plenamente esa recuperación, pero también lo hace Córdoba, lo hace Mendoza, lo hace Entre Ríos, bueno, varias provincias. Antes de ir con el análisis político, electoral, me gustaría retomar algo que vos decís respecto de los beneficios de la asignación universal. Se han planteado muchas teorías acerca de la inflación y la degradación de esos ingresos fijos que toman esos sectores populares. Muchos sectores políticos, los diarios opositores y sectores políticos de oposición, han planteado de que eso había perdido efecto o estaba degradando su efecto a partir de que la inflación consumía esa capacidad de compra. Sin embargo, ¿esto es así o no? Digo porque vos también sos especialista en medir el impacto inflacionario, ¿no? Bueno, la inflación de alimentos es fuerte en Argentina. Obviamente está en torno al 18%, 20%. No se puede discutir la cifra, pero es cierto, las direcciones de estadística provinciales lo prueban. La actualización de la asignación universal por hijo, que se hace una vez por año, estuvo en línea con ese aumento. 22.2 la última, estamos esperando la próxima. Con lo cual el poder adquisitivo se recompone a partir de la actualización, que es automática, está vinculada a asignaciones familiares, por lo tanto el gobierno la recompone automáticamente. Podemos actualizar por lo menos 2 veces al año la asignación universal. Como las jubilaciones. Exactamente, y enganchar al régimen de actualización de jubilaciones y pensiones. Sería pertinente, sería muy pertinente, porque es cierto que hay todavía un bache temporal muy grande para un beneficio que va directamente a un rubro como alimentos y bebidas, que tiene una presión inflacionaria alta por diversos motivos, no por lo que explican los economistas neoliberales solamente, sino también por la estructura de conformación de precios en Argentina, que hace que, entre otras cosas, la cartelización de esta estructura vayan por la capacidad de consumo que tienen los sectores populares, fundamentalmente a través de esta asignación extra que provoca este impacto tan fuerte por hogar, ¿no? Son $100 que se disponen para alimentos y bebidas, eso se capta con aumento de precios muchas veces injustificable. Pero lo cierto es que los precios aumentan y que hay que actualizar, a mi juicio, esa es la discusión pertinente. Achicar el lapso de actualización de la asignación, porque un año es mucho. Claro. Si bien el nivel de actualización es bueno, hay un periodo temporal muy largo para vivir sin actualizar. En este sentido, una pregunta más política y no tanto a un sociólogo. Digo, ¿el gobierno tiene instrumento como para poder operar sobre esa actitud caracterizada que vos decís de los grupos económicos que ponen precios injustificados? Bueno, el ritmo inflacionario no está creciendo, o sea, está amesetado. Yo creo que el gobierno tiene decisión política de hacerlo y tiene herramientas discretas, porque es cierto que la recomposición del Estado y la intervención del Estado, sobre todo para moderar estas actitudes corporativas, hoy está limitada, porque entre otras cosas se han encargado de desmontar toda la estructura de intervención estatal durante décadas, con lo cual el gobierno además de la iniciativa política, tiene que tener iniciativa técnica, recomponer los cuadros técnicos y la capacidad de intervención del Estado. Pero yo creo que si hay un gobierno que tiene la decisión política de hacerlo, no me cabe duda que es el de Cristina. El resto de la oposición dejaría nuevamente esto librado a las reglas del mercado y a la autorregulación, que sabemos dónde conduce. Pero bueno, habría que hacer un esfuerzo adicional en esa dirección.
Artemio, y volviendo a la cuestión de las elecciones y a esto de la transferencia de votos, por ejemplo, analizando el caso Santa Fe, sí. Digamos que a veces desde una perspectiva más de escritorio es difícil entender a ese votante que un día te vota del CEL y el otro día te vota Cristina, cuando del CEL abiertamente lo apoya a Duhalde y además tiene un discurso, digamos, de centro-derecha por donde se lo mire. ¿Cómo es ese paso tan despreocupado que hace el votante de un lugar a otro? Bueno, porque a veces las cuestiones ideológicas no son las mejores para evaluar el comportamiento electoral del conjunto, ¿no? O sea, me parece que esa es una dimensión, pero ni siquiera es central. Yo creo que la gente toma decisiones en función de la coyuntura, de los candidatos, la prestancia del candidato, al candidato que sirven para una función, otros menos, o sea, esa es la circunstancia. Y por otro lado, la verdad es que la gente, en el caso del voto a Cristina Kirchner, ha tomado opción por la gestión, por las condiciones de vida material en que se transcurre cotidianamente. O sea, es evidente que los sectores populares mejoraron a través de la asignación. El Gran Rosario es una zona de alto impacto de la asignación universal. Una parte del voto del CEL se explica por el voto de los barrios. O sea, no solamente del voto del sector agropecuario ni el voto vinculado al voto popular. Y que, bueno, vieron en el gobierno nacional el que generó una de las políticas fundamentales para mejorar sus condiciones de existencia. Y por otro lado, insisto, la recuperación por parte de la gestión del gobierno nacional del voto de los sectores vinculados a la producción agropecuaria, que también se ve en Santa Fe. Por lo tanto, creo que hay que explicarlo por el lado de la gestión y hacer menos, digamos, teoría en función del voto ideológico, porque eso sirve en algunos casos, pero si lo aplica uno de manera discrecional, produce conclusiones un poco devastadoras a la hora de... Falla. Pero no está mal que uno agregue el componente ideológico. Lo que está mal es que sobredetermine el análisis con la cuestión ideológica. Claro. O sea, que le dé una centralidad que no tiene, ¿no? Y el tema capital, la capital federal, el tema Macri, por ejemplo, no Macri, Cristina, es otra sorpresa, digamos. No es ninguna sorpresa. Lo que es sorpresa es que no se han dado cuenta que era así para mí, porque claro, era tan evidente. Lo que pasa es que vos quedaste un poco solo en un momento diciendo esto. Sí, está bien, pero de todas maneras, no importa, eso ya está. Claro. Pero digo, lo importante es que efectivamente, nuevamente, tenemos una opción de mayoría que desborda el universo ideológico, que lo incorpora, porque el voto progresista es muy importante, urbano, para el kirchnerismo en capital, ¿no? Pero no es solamente eso, es más. Y esto es lo que se vio Cristina. Y te digo una cosa. Cristina sacó 30 puntos, Filmus sacó 26, 27. Dice, bueno, pero sacó al final 3, 4 puntos más. No, bueno, pero Filmus lo sacó con Macri en la cancha, compitiendo contra Macri. Macri, que vio lo que mide Cristina en capital, se bajó de su candidatura presidencial. Porque si Macri, es un análisis, llegaba a estar en capital, en las PASO como candidato a presidente, Cristina saca más del 45%. Porque polariza la elección, lo liquida. O sea, yo creo que el resultado de Cristina en capital, si hubiera competido a nivel presidencial con Macri, hubiera sido catastrófico para Macri. Por eso se baja. Con lo cual, el kirchnerismo incorpora el progresismo, pero es más que el progresismo. Es una identidad mucho más amplia, mucho más compleja y obviamente con mayor diversidad y hasta contradictoria. Enoja a los analistas que hacen de la ideología el principal vector para analizar los comportamientos electorales. Está bien esto que decís, porque en una primera lectura, por ahí ingenua, digo, uno dice, bueno, a ver, Daniel Filmus, finalmente Cristina no saca muchos más votos hoy que Daniel Filmus. Pero no estaba Macri. Claro, pero está bueno este elemento que vos ponés. El gran polarizador es Macri. Donde vos ponés a Macri en la cancha, Cristina de 30 se va a 45. Y sí, eso claro. Sí, no, y bueno, pues hay que saber, por eso hay que ser muy cauto como se leen las cuestiones electorales. Una prueba de que no funciona el progresismo, digamos, de la característica pura, es el comportamiento de Sabater en provincia de Buenos Aires, que es la expresión del progresismo en la provincia de Buenos Aires. Fíjate, saca 5.7 de voto, compartiendo la lista con Cristina, con lo cual ahí hay un efecto de confusión importante. Lo tira la figura de ella, claro, en la misma boleta, no hay que cortar nada, claro. Sacó los mismos votos que en el 2009. Si vos le sacás a Cristina hoy, Sabater va a 2 puntos. Pero vos planteás que Sabater no tiene derecho a tener esa posición política de progresismo crítico en algún sentido, digamos. Pero debiera estar incorporado. El peronismo kirchnerista, el kirchnerismo, tiene espacio de centro, de derecha. Una cosa es el Chivo Rossi, otra cosa es Perotti. Es decir, hay diversidad de tradiciones, de miradas. Vos decís que hay que meterse adentro y en todo caso marcar el matiz. Pero ¿cómo es este discurso de que yo comparto con la presidenta? Ahora el reto de lo que está armado a través del frente, habría que tirarlos a la cloaca. Es una cosa insólita, eso no se resiste ni más, es puro oportunismo. Si uno tiene una visión crítica, que la puede tener, de hecho debe tenerla, claro, al interior del espacio del movimiento que expresa el kirchnerismo,
la institucionaliza. Somos una corriente interna de izquierda, qué sé yo, poner el nombre que quiera, que tiene esta visión distinta a la que tiene el otro, que forma... Es correcto, es la historia del peronismo, es así. Es más, necesariamente tiene que ser así. Si no, algo muy malo pasaría con el Frente para la Victoria. Si no tuviera discusión interna y distintas horas. Eso de que yo me armo mi bloque y los acompaño, pero a ver si en el siglo XXIII esto va a la derecha y yo después qué hago. Eso está bien, pero digamos, acá ya nos conocemos todos. Somos pocos y nos conocemos todos.